despertar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presente entrevista de hoy. Hemos invitado esta mañana al economista Diego Borja, exministro de Economía del Ecuador. Le hemos invitado para conversar, para tener sus primeras reacciones en torno al viaje del presidente Lenín Moreno la semana pasada a los Estados Unidos y sus acuerdos o posibles acuerdos sobre educación, sobre seguridad, sobre corrupción y sobre asuntos comerciales. ¿Cuál es su reacción en principio de este viaje un poco sorpresivo del presidente Moreno a los Estados Unidos y su reunión cordial con las autoridades, comenzando con el señor Trump? Bueno, hay que destacar que es la primera vez en 17 años que un presidente del Ecuador va a reunirse con un presidente de los Estados Unidos. Eso marca un contraste muy fuerte entre lo que sucedió con el presidente Rafael Correa y lo que sucede con Moreno. Correa mantenía relaciones con muchos países en el mundo, incluyendo los Estados Unidos, cordiales en algunos momentos, no cordiales en otros, porque ponía los intereses por delante respecto de otros intereses que no sean nacionales. Digo esto porque se ve un contraste, y el contraste siempre llama la atención. Fíjese usted que en redes sociales se ha estado publicitando mucho desde el lado de Lucio Gutiérrez, que Moreno regresa a los Estados Unidos con la agenda o con la misma agenda que tenía Lucio Gutiérrez 2003. En el 2003. Y se acuerda usted que esa era la agenda del mejor amigo de los Estados Unidos. Entonces, eso nos preocupa porque uno puede ser amigo de quien quiera, pero tiene que llevar adelante los intereses propios. ¿Cuáles son los intereses propios del país? Que se pueda tener acuerdos comerciales para que no graben nuestros productos, que se puedan tener acuerdos para que los estudiantes puedan ir a estudiar en los Estados Unidos o haya intercambio de profesores o acuerdos universitarios, que haya cooperación en cosas que ellos tienen más avanzadas, en investigación, en innovación, probablemente en salud. Pero cuando ya nos hablan de un tratado de libre comercio como un gran logro, o cuando nos hablan de que los aparatos represivos norteamericanos van a enseñarles a los ecuatorianos, a policías y militares, cómo reprimir a la gente, o les van a comprar equipamiento para represión, ya nos preocupa. Y peor todavía si están discutiéndose cosas como que vuelva a haber una base militar camuflada o no, por ejemplo en las Islas Galápagos, nos preocupa mucho. Entonces creo yo que cuando vienen con ese entusiasmo, como cuando un niño viene de Disney, hay que preocuparse. Porque una visita diplomática es una visita donde se ponen los intereses por delante, no es un turismo que probablemente puede ser un turismo servil. En todo caso, hay margen para ese optimismo gubernamental, porque hemos sido testigos desde el viaje del presidente y su comitiva, enviando mensajes y luego cadenas de que el Ecuador ingresa a esto de América crece, que el optimismo, no sé si razonable o no, de las autoridades economistas. Mire, hay una concepción en algunas personas y en algunos sectores de la política ecuatoriana que les hace actuar como cipayos. ¿Recuerda usted ese término para los conquistados, que eran más favorables al conquistador, como que les hubieran hecho un favor conquistándoles? Esa actitud de extremo júbilo, cuando en realidad no se ha concretado absolutamente nada, me hace pensar en esa actitud de cipayo, ¿no? Que es poner el interés del conquistador por delante. Las relaciones entre países tienen que ser de igual a igual. ¿Cómo puede un presidente de América Latina, de América del Sur, no pronunciar absolutamente ningún término, ninguna palabra, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone que se haga un muro que separe a Norteamérica, ni siquiera a Norteamérica, a los Estados Unidos del resto de América Latina? O sea, la confrontación que tiene con los emigrantes, y ya en el proceso interno norteamericano, el enorme empobrecimiento que ha tenido el país. Por eso digo yo, en los Estados Unidos también están sucediendo cosas interesantes. Mire usted que Bernie Sanders, socialista, se dice él a sí mismo, ¿no? Es el primer socialista autoproclamado, va liderando, ¿no?, como líder en el Partido Demócrata, que es inédito desde 1945. Cuando otro demócrata, que también se decía socialista, Henry Wallace, que fue vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, se decía así. O sea, han tenido que pasar casi 80 años para que ese proceso surja en los Estados Unidos. Yo estaría muy contento si es que la relación hubiera sido con Bernie Sanders, pero con Donald Trump, un personaje tan oscuro y tan nefasto, creo que no hay que estar tan jubiloso. Y con dos presidentes que ya se van, pues. El nuestro ya se va en un año y un poco más,
y no sé si el señor Trump sea reelecto. En noviembre también podría ser derrotado y en enero del 2021 posesionarse otro presidente. Lo inquietante y lo que yo le decía es sorpresivo viaje, que me imagino que no hubo tiempo para hacer una agenda, para llevar una agenda, por eso se pidió prestado o se usurpó la de Lucio Gutiérrez. Bueno, ahí también juega un personaje que ha venido actuando en la política ecuatoriana como un comodín, ¿no? Que es la nueva embajadora Ivonne Baqui, que es la que abrió las puertas para que vaya Lucio Gutiérrez en su momento, y la han usado distintos presidentes. Fue embajadora, si no lo recuerdo mal, con Yamil Maguad también en los Estados Unidos. Entonces creo que eso también ayudó por la relación que ellos, Trump y Baqui, tienen. Acuérdese usted que ellos fueron los artífices del concurso Miss Universo aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces 15, 18 millones de dólares, algo así fue. En su momento, ¿no? Que no son los 15 o 18 millones de hoy. Entonces, exactamente no creo que ha habido la madurez diplomática, política, para llevar adelante una agenda que ponga los intereses del país por delante. Yo soy partidario de relaciones diplomáticas con todo el mundo, con todos los países del mundo, obviamente con los Estados Unidos por su peso, ser la primera potencia mundial, ser el primer socio del Ecuador, claro que sí, pero poniendo los intereses del Ecuador por delante. A un país le respetan cuando va con dignidad a negociar con otro país. Si va de manera servil, no es respetado. Estamos conversando con el economista Diego Borja, ex ministro de Economía. ¿Es oportuno el volver a hablar, casi una década después, de un TLC con los Estados Unidos? Mira, hemos visto lo que sucede con los TLCs. Al acuerdo comercial que firmó el presidente Correa con Europa le llamaron acuerdo comercial y era también un TLC. Yo en su momento fui muy crítico de la firma de ese tratado de libre comercio con Europa. ¿Por qué? No porque no nos interese comerciar, claro que sí, hagamos acuerdos comerciales que nos sean favorables a los agricultores, a los industriales, a la gente que produce servicios, ¿no? Pero no lo lesionemos al país, no lesionemos el tejido productivo. En el caso de Europa, ya vemos, hay una cantidad de productores que no están pudiendo competir y la balanza comercial con Europa cada vez es más negativa para el Ecuador. Peor con los Estados Unidos, que lo tenemos aquí mismo. Sería mucho más grave porque un tratado de libre comercio no solo es un acuerdo comercial, implica otras áreas muy comprometedoras, por ejemplo, la energía, por ejemplo, las compras públicas, por ejemplo, la propiedad intelectual sobre las medicinas, por ejemplo, el manejo de los conflictos. No es solamente un tratado de libre comercio, es la protección de las inversiones, es decir, es una cantidad de ítems que le son favorables más al país más fuerte que al país más débil, porque en la economía mundial, igual que en la economía nacional, hay asimetrías, hay poder distinto. Uno es el poder norteamericano, otro es el poder de los ecuatorianos. Y aún más si vamos de rodillas, es más complicado. Y claro, si usted encima más va con una actitud en la que se abre, ¿no? Es una actitud perversa para los intereses del país. Hay que ir a negociar poniendo los intereses del Ecuador por delante, que tenemos varios, el atún, el camarón, las flores, son productos de exportación que tiene el país y ojalá pudiéramos diversificar nuestra producción de exportación para incluir productos que tengan mayor valor agregado. Y es más, debemos redactar nosotros pues ese acuerdo, ¿verdad? Claro, siempre tiene que ser redactado por las dos partes para ir a una negociación, pero no tomar como hicieron con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que también está mediando en esta relación de hoy día con los Estados Unidos, que tomaron los textos que redactaron los del Fondo Monetario Internacional y también los del Banco Mundial, que ahora, por ejemplo, quieren que se privatice virtualmente el BIES, el Banco de los Afiliados, que se deje de existir el BIES para pasarle toda esa cartera, toda esa operación a la banca privada nacional, cuando el BIES incluso es creado por Constitución. Entonces, si usted asume los textos de la potencia, ¿qué margen le queda a usted para debatir, para acordar, para llevar con dignidad su propia propuesta? Aterricemos de Washington en Quito. El gobierno sigue hablando de la necesidad de eliminar los subsidios. El propio ministro Richard Martínez decía en los Estados Unidos que va a haber una focalización un poco de a poco frente a la situación de crisis del Ecuador, frente un poco a la inconformidad de los sectores sociales. ¿Cómo le ve usted? ¿Cuál va a ser realmente el destino de eso y en qué puede terminar? La crisis la han provocado ellos. En el año 2017 terminamos con un crecimiento de 2.4%.
Después de ese año no ha habido ni terremotos, ni fenómenos del Niño, ni erupciones de volcanes, ni ningún desastre natural, ni tampoco ha habido un shock externo, caída de los precios del petróleo drástica, nada. La crisis la provocó el mal manejo económico del gobierno de Moreno. Es así, fue una especie de autocrisis infligida, con el objetivo de efectivamente beneficiar a determinados sectores. Uno de ellos es la gran banca privada nacional, que es el único sector que ha tenido rendimientos elevadísimos en un país que decrece, en un país que aumenta el desempleo, la pobreza, la inequidad. Los banqueros ganaron $616 millones el año 2019, las ganancias más altas de la historia. Entonces, están manejando el país para beneficio de un minúsculo grupo. Yo digo, el 1% se está beneficiando en desmedro del 99%. Los subsidios es parte de eso. Porque el gran argumento para eliminar los subsidios es el aumento del contrabando. El contrabando tiene que ser gerenciado, manejado, controlado por el gobierno. No nos pueden decir a nosotros que porque son incapaces de manejar el contrabando, le van a hacer pagar a la ciudadanía la totalidad de los platos rotos, que es quitar el subsidio. Frente a esa situación, también habrá que añadir o sumar en el asunto del gobierno anterior, la corrupción, el endeudamiento, todo eso se unen para terminar en lo que está pasando. ¿Y qué va a ocurrir en las elecciones? Las elecciones estamos a un año, incluso yo me temo de que puede haber un populismo penal, es decir, que el gran elector sea la violencia y la inseguridad de este país. Bueno, usted ha topado temas muy candentes, ¿no? Tomemos la crítica al gran endeudamiento del gobierno anterior. Está bien, si el gobierno anterior tenía un gran endeudamiento, como dijeron. En primer lugar, ¿por qué le presentaron al Fondo Monetario Internacional las cifras del endeudamiento normal del 37%? ¿No? Esas cifras le presentaron sobre el PIB y no las del 70% que en su momento decían. O sea, fue más bien una publicidad, una propaganda para decir el sobreendeudamiento y tomar esa como la excusa para tomar medidas drásticas en contra de la mayoría de la población. Porque si hubiera sido así, ¿por qué el gobierno de Moreno se ha seguido endeudando? La población tiene que saber que en la emisión de bonos, en los 3 años de Moreno, se han emitido más deuda que durante los 10 años de Correa. 11.650 millones de dólares en bonos durante el gobierno de Moreno, 7.500 durante el gobierno de Correa. ¿No? ¿Por qué si entonces había tal endeudamiento han hecho esta política? ¿Y la corrupción? Sobre el tema de la corrupción. ¿Por qué si es que hay la corrupción que decían, 30.000 millones de dólares se llevó Correa? ¿Por qué el juicio contra el presidente Correa es por $6.000 que hace un préstamo al fondo de su propio partido, de los empleados? Pero tampoco son angelitos, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tiene coherencia ni el discurso de la deuda, ni el discurso de la corrupción con los hechos. Porque si hubiera habido un atraco de magnitud, como nos dijeron al principio... 70.000 millones. Eso decían, ¿no? 70.000 millones. Y le enjuician por $6.000. Pero es que hay otros juicios, ¿no? Hay otros casos. Sí, pero lo que quiero decirles, si es que ya hubiera habido una cosa contundente, le hubieran sacado lo grande, no lo chico. Eso no tiene, nadie se cree ya eso, sobre el tema así en general. Y claro, desde luego que en cualquier gobierno, en cualquier gestión administrativa de gobierno, hay personas que utilizan su poder para su beneficio personal y eso es corrupción. Eso es así y eso tiene que ser perseguido, tiene que ser juzgado. Pero tiene que la ley perseguirles en el marco de la ley. No utilizar, como usted también decía, a la institución jurídica del país como un populismo penal para perseguir a la gente. ¿Y las elecciones del 2021? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se utiliza la justicia como un mecanismo electoral para evitar, por ejemplo, que Correa sea candidato, para evitar, como dicen las encuestas, tiene una gran aceptación, que él esté en la papeleta y pueda ganar. Y si no es a través de la justicia, ¿de qué otra manera se le puede ganar a Correa? Bueno, yo no creo que el problema sea ganarle a Correa. Yo no creo que ese es el problema. El problema en este momento es ganarle a Moreno, y ganarle a Lasso, y ganarle a Nebot. Son ellos los que han desconfigurado, han devastado el país. Yo veía unos datos del día de ayer. Mire usted, en el año 2017, el 55% de los ecuatorianos se autoclasificaban de clase media. En el año 2018, o sea, un año solamente del gobierno de Moreno, ya había bajado al 50%, haciendo que más o menos 1.300.000 ecuatorianos pasen de clase media a clase baja. Y si vemos eso en términos de cifras concretas, la pobreza ha aumentado 4 puntos. 4 puntos son 750.000 nuevos pobres, sobre ya unos 4 millones de pobres que ya habían. No, entonces, el gran enemigo no es Correa, y ahí hay un error. A Correa hay que exigirle una cantidad
Bueno, al correísmo hay que exigir una cantidad de cuentas que tiene que rendir y hay que evitar los fallos que ya tuvieron. Pero el enemigo no es ese, el enemigo es el neoliberalismo. El enemigo es ese pacto que existe entre Moreno y la oligarquía ecuatoriana. ¿Cómo le ganamos a los unos y a los otros? Yo creo que acá se requiere un gran frente que permita recuperar la esperanza. Mire este dato tan grave. Hay una encuesta de este mes en la cual los jóvenes de entre 18 y 35 años, en un 94%, tienen el temor de que alguien de su familia pierda el empleo este mes o que no puedan llegar a pagarse los gastos del hogar al final del mes. El 94% de los jóvenes. Si los jóvenes han perdido la esperanza, es un país que no tiene futuro. ¿Y los viejos de quedarnos sin seguro? Peor, cuando usted mira la percepción que tienen las personas de más edad, es con más temor todavía, con más miedo todavía. Es como que la agenda del miedo le estuviera ganando a la agenda de la esperanza. Pero esa agenda no será que ponga candidatos y presidente en 2021. Yo creo que hay que evitar precisamente que la agenda del miedo le gane a la agenda de la esperanza y es responsabilidad de los sectores democráticos dejar la visceralidad a un lado, poner la cabeza y la racionalidad por delante y decir a quién hay que derrotar acá es al neoliberalismo. Hay que volver a entrar en un sendero de equidad, de democracia, de producción. Yo termino diciéndole una cosa, junto con las cartas de intención, y eso es historia del Ecuador y de América Latina, siempre han venido las botas y las bombas. Porque las cartas de intención, como la propia matriz de riesgo del Fondo Monetario, en esta carta que firmó Moreno dice, es probable que los sectores sociales no acepten. ¿Cómo van a aceptar los sectores sociales? El aumento de los subsidios, la disminución de los salarios, la eliminación de los gastos de educación, salud, seguridad. ¿Cómo van a aceptar? O sea, ellos quieren que encima más de que le pisotean a la gente, les aplaudan. Eso no puede ser. Muchas gracias al economista Diego Borja, exministro de Economía, por haber comparecido esta mañana y haber dado su opinión y sus reflexiones en torno a la economía y a la situación del país. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Al despertar